En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, hemos escuchado esta objeción que hacen, como siempre, ¿verdad?, estos judíos que quieren tentar a nuestro Señor y querían sorprenderlo siempre en alguna respuesta, o es en algún error, o en alguna respuesta en la cual pudieran encontrar ocasión para acusarlo, para difamarlo. Pero nuestro Señor, siendo Dios, pues no podían ellos con Él, y nuestro Señor siempre les dio la respuesta adecuada, la respuesta que los molestó más, al punto de que al final de su vida lo quisieron crucificar, porque no sabían cómo detener su sabiduría, detener sus palabras. Entonces, ellos que pues se la pasaban hablando del Mesías que debía venir, que era verdad porque Dios en el Antiguo Testamento los había destinado a este fin, ¿verdad? El fin del pueblo judío era recibir al Mesías. Para eso Dios los escogió, es verdad, pero esa vocación se desvió, esa vocación se desvirtuó por varias razones, ¿verdad? Por su ambición, por sus infidelidades, y cuando vino el verdadero Mesías no lo recibieron, porque ellos esperaban un Mesías que les trajera dinero, que les trajera riquezas, que les trajera una prosperidad económica, temporal, y entonces perdieron ellos que estaban destinados a recibir al Mesías y apoyarlo, ¿verdad?, para que el Mesías difundiera en el mundo su doctrina, su evangelio. Entonces no supieron ser fieles a esa misión, desgraciadamente, y en lugar de ayudar al Mesías, servirlo, pues se rebelaron contra él. Ese es el drama de esa infidelidad, pero sí, la vocación original era buena, porque Dios mismo los escogió para eso, y en ese tiempo pues todavía era la religión de Dios, y cuando vino Jesús, esa religión debería ser modificada, debería ser no suprimida, como nuestro Señor dice, sino simplemente modificada por la nueva ley del Evangelio de nuestro Señor. Pero no lo quisieron recibir, y ahí está el drama, ¿verdad? Que esa infidelidad los afectó a ellos, pero no solo a ellos, porque de esa infidelidad ellos han arrastrado históricamente a otras personas que han hecho daño, porque han escuchado que el Mesías no ha venido todavía y que todavía hay que esperarlo, y eso es gravísimo, ¿verdad? Porque es como si no hubiese venido. Aquellos que no lo han creído en Él, es como si para ellos no hubiese venido y no pudieran recibir los beneficios de Jesucristo y de su iglesia. Y esa infidelidad todavía no se ha corregido, ¿verdad? Han pasado siglos y todavía no se ha corregido. Ellos han querido, todavía siguen esperando al Mesías. Y esto tratan de oscurecer, no solo en la vida de Jesucristo, lo persiguieron y lo crucificaron, pero no solo en ese momento, después, en la historia, han perseguido y crucificado a la iglesia de Jesucristo, que es como una prolongación del mismo Jesucristo. San Pablo nos dice que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, es decir, nosotros formamos parte de Cristo por la fe, por el bautismo, y somos sus miembros espiritualmente hablando. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos, la iglesia católica es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, si persiguieron la cabeza, ¿por qué no van a perseguir los miembros? Y si el demonio se encarnizó con Jesucristo, ¿cómo no se va a encarnizar con nosotros, que queremos ser fieles a Jesucristo? Es lógico.
y no hay que esperarse otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero de esa pasión de nuestro Señor, tan dolorosa, tan humillante y una aparente derrota, salió algo grandioso, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor y las gracias que Jesucristo ganó para la conversión del mundo. Entonces, es una aparente derrota porque si no, en ese momento preciso fue cuando Jesús venció, ¿verdad? Cuando fue vencido, pero Él venció porque en ese momento se obtuvo el perdón para la humanidad y las gracias necesarias a todos los hombres que queramos, que estemos dispuestos para salvarnos. Es verdad que esas gracias no se aplicarán a todos porque no todos los hombres quieren ser fieles. Muchos hombres resisten a Dios y aunque Jesús haya muerto por ellos, pues irán al infierno porque no han querido aceptar el influjo benéfico de la redención. Entonces, ¿de qué sirve que Jesús sea muerto por ellos? Pero ellos han hecho estéril esa muerte de Cristo porque no la han querido recibir, no han querido aceptar, no han querido unirse a Cristo. Y de la misma manera que Jesucristo fue perseguido, pues la iglesia es perseguida, porque es el cuerpo de Cristo, y no hay que extrañarse que la iglesia tenga sus problemas, sus crisis, sus dificultades, pero eso viene de esa persecución que se ha prolongado hasta nuestra época. No hay que hacerse ilusiones. Nosotros estamos sufriendo en nuestro cuerpo, en nuestra vida, la unión a Cristo, y somos perseguidos porque somos miembros de Cristo. Pues es un honor, es una gracia y es una fuente de mérito. Así Jesucristo nos salvó por su pasión, así la iglesia sufre, pero de ese sufrimiento de los santos, de la iglesia y de los buenos cristianos, un día Dios va a sacar algo muy bueno. Esto va a tener un fruto y una victoria final. Así que no hay que perder la esperanza en la obra de Dios que está haciendo entre nosotros, ¿sí? En esas aparentes derrotas, Dios saca grandes victorias. Solo Dios puede hacer eso. ¿Cómo es posible que ni el mismo demonio comprendió lo que estaba haciendo cuando instigó a que mataran a Jesús? Ni el mismo demonio lo entendió, porque Dios es tan poderoso que del mal saca un bien. Entonces el demonio creyó que con su muerte ya se acabaría todo, que con una vez que hubieran matado a Jesús, pues ya sería vencido, ya se acabó. Los apóstoles huyeron, se escondieron, hasta negaron a nuestro Señor. Entonces el demonio habrá dicho, pues ya vencí, ya se acabó todo, pero no. Es que por esa pasión de nuestro Señor, Él mereció muchas cosas, muchas gracias, mereció la redención de toda la humanidad, por lo menos los méritos y las gracias suficientes. Aun si esas gracias no se aplican siempre, porque no todos los hombres quieren salvarse o quieren escuchar, pero de todos modos sí Él mereció y obtuvo esa, por lo menos, las gracias para que la humanidad se salvara, que es algo grandioso. Pero en ese momento que parecía la más profunda derrota, ¿verdad? Esa muerte de nuestro Señor, ahí obtuvo las gracias. Entonces el mundo se deja impresionar por lo visible, por lo sensible, quiere cosas materiales, quiere cosas visibles, y si no tiene eso cree que está fracasado. Esa es la sabiduría del mundo, y no ven el valor. El mundo es materialista y no ve el valor de las cosas interiores, espirituales, y que quiere resultados visibles, sensibles, quiere resultados de número, quiere resultados prácticos. Pero Dios no es así. Dios Él quiere resultados interiores, espirituales. Y así como la Virgen fue la única que realmente fue fiel a nuestro Señor,
en la pasión, fue una sola persona que realmente no flaqueó, no dudó, no se desesperó, y esa alma sola dio más gloria a Dios que toda la humanidad junta, porque era un alma privilegiada, llena de fe, llena de caridad, y Dios prefiere eso a toda la humanidad junta. Un alma en estado de gracia vale más que toda la humanidad junta sin la gracia. Así que Dios no es tanto por el número o sino Dios prefiere almas decididas, almas que tienen fe, almas que son enteras en el don a su gracia y a la integridad en su fe. Así que a nosotros no nos dejemos impresionar por este mundo que tiene todo aparentemente, ¿verdad? Que tiene el dinero, la prosperidad económica, los medios materiales, ¿verdad? Que impresionan a esas personas que ven las cosas con los ojos de la carne, ¿verdad? Entonces se dejan impresionar, ¿verdad? Entonces ya la iglesia hoy pues ya no cuenta, la misa tradicional pues está anticuada, eso ya está pasado de moda y ya la gente no le da importancia. Y no, pues todos hacen otra cosa. Yo creo que es así, ellos lo ven como que es más importante porque hay más gente que piensa así o que obra así. Pero Dios no se deja impresionar por el número. Dios no se deja impresionar por el número de personas. Dios no se deja impresionar por toda la humanidad. Aun si toda fuera infiel, Dios está con la alma fiel. Como en el caso de la pasión de nuestro Señor, pues esa época todo estaba sumido en el paganismo, y en el pueblo que debía ser fiel, pues todos estaban contra él, y entre sus mismos apóstoles todos dudaron, se flaquearon, huyeron, y solo quedó la Virgen María con Jesús. Como dice el Evangelio, estaba de pie junto a la cruz, o sea, con una actitud de firmeza y de confianza a Dios. Entonces esa alma sola dio más gloria a Dios que toda la humanidad junta. Ahí se ve que lo que Dios quiere y lo que más vale para nosotros es tener esa unión a Dios por la fe, por la caridad, y eso es lo que, para eso Dios hizo el mundo. ¿Para qué Dios creó el mundo? Nada más así para divertirse, ¿no? La iglesia, los santos, los teólogos nos dicen que Dios creó el mundo para su gloria. Pero esa gloria de Dios es se realiza en el alma del justo. Esa persona que cree, que ama a Dios, está dando gloria a Dios. Es la gloria más perfecta que se le puede dar a Dios, el tributo de nuestra fe y de nuestra caridad. Y Dios hizo el mundo para eso. Entonces, si hubiera en el mundo solo un alma que cree y que ama a Dios, y que todos perdieran la fe y perdieran la caridad, pues el mundo estaría ahí por esa alma. Dios hizo el mundo para esa alma. Y si todos lo niegan a Dios, pues San Agustín nos dice, ¿por qué existen los pecadores? ¿Por qué hay almas de pecadores? San Agustín nos dice, sí, el pecador existe porque o bien por dos razones, o bien porque un día se va a convertir y va a dar gloria a Dios, o bien para que el justo sea ejercido por el pecador, para que el pecador ponga a prueba al justo y el justo se santifique por las pruebas que le pone el pecador. Por eso existe el pecado. Si no, no habría, este mundo no existiría. Y desde el momento en que nazca el último justo, el último elegido en este mundo, pues ese día se va a acabar el mundo. Porque Dios hizo el mundo
para los justos, y los pecadores están ahí para servir a Dios a pesar de ellos. Entonces Dios nos libre de estar en el pecado y de estar aquí simplemente en ese sentido, que esperando el infierno, ¿verdad? Esperemos que sean pocos los que estén en esa situación. Dios sabe bien cuántas almas están en estado de gracia y cuántas no. Esos son los secretos de Dios. Pero sabemos que, viendo cómo está el mundo, sabemos que son multitudes las que están en pecado mortal, y que muchísimas, ¿verdad? Tal vez más de lo que parece, y que están ahí Dios las deja, no porque el mundo esté hecho para ellos. Aquellos que van a ir al infierno están aquí para de alguna manera colaborar, no colaborar, sino permitir la glorificación de Dios. Porque los justos que ven este mundo, que ven esta abundancia de iniquidad, pues al sufrir de ver todo esto, se santifican, porque dicen, eso les causa dolor de ver esa situación, y eso es oportunidad para santificarse, para ofrecer a Dios sus oraciones, sus expiaciones, sus buenas obras, y eso los estimula en cierta manera a ser mejores, ¿verdad? Si todo el mundo estuviera bien, nosotros tal vez no seríamos tan ardientes en nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esfuerzos especiales hoy para vivir cristianamente, pero eso da más gloria a Dios que muchas almas que viven el pecado mortal y que no se preocupan por Dios y que están perdiendo el tiempo, se puede decir. Entonces la gloria de Dios se la dan a aquellos que tienen fe y que reconocen a Dios. Pero eso se puede manchar, se puede echar a perder, porque el demonio es muy hábil y puede hacernos creer que estamos dando a gloria a Dios y en realidad estamos ofendiéndolo, incluso dentro de lo que pareciera la fe, incluso dentro de lo que es la práctica de la fe, porque la práctica de la fe se puede desvirtuar, ¿verdad? Y se puede hacer que tengamos una fe que en realidad no lo es, que es aparente, porque negamos un dogma, porque negamos una verdad de la fe o algo. Estamos en una falsa religión, ¿verdad? Y así el Concilio Vaticano II, que está promoviendo en el fondo la herejía, eso no es católico, es una nueva religión. Y hay algo de misterioso en esta situación, porque hay una mezcla de cosas, de personas que creen todavía y otras que no creen, y hay una especie de situación tan contradictoria y mucha ignorancia, es misterioso, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica y la Iglesia Conciliar no son la misma cosa. Hay que hacer esa diferencia, aunque estén un poco así como entremezcladas, porque hay personas que viven en la Iglesia moderna y que son sinceros, que sí tienen la fe, pero no entienden lo que está pasando, están como perdidos en esta situación, están desorientados, pero no saben qué pensar, dicen esto no es normal, pero de todos modos yo soy católico, ¿cómo voy a estar contra el Papa? Entonces están así como desconcertados. Hay una situación realmente dolorosa que pasa para algunas almas, para las almas que tal vez en su casa dicen su rosario. Pues yo sé que hay personas que dicen con fervor su rosario y están en la iglesia moderna y pues no entienden lo que pasa, están desorientados. Entonces, pero esas almas que tienen la verdadera fe, pues todavía son parte de la iglesia, son parte de la iglesia católica y están en la iglesia conciliar
a pesar de la iglesia conciliar. Pero hay personas que tenemos la ventaja de conocer lo que está pasando en la iglesia, y entonces tenemos la obligación de reaccionar. Tenemos la obligación de hacer algo por salvar la verdadera iglesia de esa invasión de las ideas modernas dentro de la iglesia. Tenemos que hacer algo, y lo estamos haciendo, pero el peligro es que queramos tener comodidad y sacrificar nuestras convicciones por la comodidad. Aquel que sabe ya no tiene excusa, ¿verdad? Por eso se dice que los católicos serán juzgados con más severidad que aquellos que nunca conocieron la fe católica, que nacieron tal vez en un país lejano donde no hay catolicismo, y que tal vez son personas que no saben, no conocieron la verdadera religión. Tienen más excusas que nosotros, que nacimos en un país cristiano. Lo mismo se puede decir de esos tradicionalistas que conocieron la tradición como debe ser, y que hoy por comodidad se están adaptando a una tradición diluida, a una tradición que está pactizando con esta iglesia conciliar. Esa tradición es tal vez más culpable. Esos tradicionalistas son más culpables porque saben saben muchas cosas que no saben otros católicos modernos, y que no pueden tal vez defenderse, no pueden tal vez reaccionar. Pero esos tradicionalistas que quieren conservar su pequeña comodidad de su misa dominical y todo, y están aceptando unos acuerdos que cada vez se están concretizando de una manera más evidente con la Roma conciliar, y que eso implica el silencio de los pastores, de no criticar al concilio, no criticar al Papa Francisco, que cada día saca una nueva barbaridad. Entonces ese silencio es grave. No podemos pactizar con esa nueva religión, aunque sea simplemente por un silencio cómplice. Ese silencio es culpable, y más de la parte de aquellos que conocen la situación de crisis de la iglesia. Ellos tienen más responsabilidades que un católico tal vez ignorante, o un pagano, ¿verdad?, que ni siquiera sabe quién es Jesucristo, ¿verdad? Pero no es en vano que Dios da sus dones, y que Dios da más grandes dones, no es en vano, porque pedirá más. Y esa conciencia que tenemos de la triste realidad de la iglesia hoy, pues nos compromete y implica que tengamos que hacer algo más que un simple católico o una persona de la calle, ¿verdad? Eso implica de nuestra parte más responsabilidades, tal vez más oración, tal vez más fidelidad en nuestra vida cristiana. No solo la cuestión de doctrinal, ¿verdad? Yo leo buenos libros, yo sé todo, entonces yo estoy bien. No, eso implica que seamos más cercanos a Dios, porque de esa vida de cristiana no es solo una cuestión de cerebral, de saber esto, no saberlo. No, de vivirla, y al saber tanto mal que hay en la humanidad actualmente, implica que debemos tal vez rezar más, ¿verdad? O vivir más lejos del pecado, o dar más el ejemplo, o tal vez informarnos mejor, leer un poco más, informarnos de lo que está pasando. Y eso es una responsabilidad, sí, realmente. Entonces es falso decir que basta de ir a la misa y nada más y ya. Es falso, no. La vida cristiana es algo más. Primero, antes que la misa, es la fe. Hay que tener la fe. Y la fe, como se está desvirtuando hoy, hay que conocer el problema de la crisis de la iglesia. Es una obligación, no es facultativo, ¿verdad? Eso obliga. Cuando uno ve que hay algo anormal, hay que informarse. Lo comprendemos muy bien si alguien por ejemplo, tiene síntomas de una enfermedad, y parece algo serio,
tiene que ir a un médico, y es bajo pecado, porque no tenemos la libertad en cuestión de cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no nos pertenece, pertenece a Dios. Tenemos que cuidar su salud, y cuando son enfermedades serias tenemos que ir a ver al médico, es una obligación. Entonces, si lo entendemos muy bien en nuestras cuestiones de salud físicas, ¿cómo no va a ser lo mismo en cuestiones espirituales? Si vemos que hoy en la iglesia hay algo muy anormal, hay que informarse. ¿Qué está pasando? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer por ayudar a mi familia? ¿Qué debo yo hacer para tal vez orientar a los demás? Eso implica responsabilidades. Entonces, los tradicionalistas se han hecho pasivos, la nueva dirección de la Fraternidad San Pío X han hecho que solo la misa, y fuera de eso, nada. Y tal vez un poco de, no sé, un poco de vida cristiana, pero no es solo eso. Hay que conocer el problema de la crisis de la iglesia y saber por qué y cuáles son las soluciones. Es que es una cuestión de salud espiritual, no solo nuestra, sino de todos. Y así como una persona se expone al pecado, así también, por ejemplo, un cuerpo se puede exponer a una enfermedad. Si yo veo que hay una persona que tiene una enfermedad contagiosa, no me acerco porque me va a contagiar. Y eso también es una obligación, hay que cuidarse. Entonces, espiritualmente hablando, la iglesia conciliar es peor que una enfermedad. Es una enfermedad espiritual, este liberalismo ambiente. Hay que alejarse de esa gente. Contagia, ese espíritu liberal contagia. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en la misma casa que los enfermos? ¿Cómo vamos a hacer pactizar con la iglesia conciliar y estar dentro de la iglesia conciliar y estar de buena salud espiritual? No se puede, es una contradicción, ¿verdad? Como yo no puedo, como decía en otra ocasión, yo no puedo irme a vivir en la cueva de los 40 ladrones, según eso, para convertir los 40 ladrones. Eso no es un método católico de conversión. Los apóstoles no hacían así. No es esa la manera. Es más bien atraerlos, ¿verdad? Y no ir a su casa, o vivir con ellos, vivir con sus y en paz, vivir en paz con sus malas costumbres, con sus malos hábitos, y yo voy a estar con ellos y no les voy a decir lo que pasa. ¿Cómo voy a entrar a la iglesia conciliar y después guardar silencio? ¿Esperar que, cómo va a ser por ósmosis, que se van a curar ellos? No, el evangelio se predica, se dice, se habla, y es la función de los pastores, ¿verdad? Principalmente, pero ya a nivel de los fieles, de los católicos, hay esa caridad, ¿verdad? Que a veces vemos a alguien que necesita un consejo, necesita tal vez una palabra de ánimo, algo, pues tal vez el sacerdote no hace todo. También los buenos católicos, también a nivel de amistad, a nivel de familia, siempre hay una palabrita, un buen consejo que se puede dar, si se puede, ¿verdad? Porque hay personas que están cerradas completamente a nuestras palabras, pero cuando tenemos oportunidad lo hacemos, ¿por qué no? Y aunque no estemos obligados en justicia, a veces estamos obligados en caridad, y es lo que la gente a veces no ve. Dice, no, yo no, ¿por qué tengo obligación de ocuparme de los demás? Yo no tengo obligación. Pues claro, en justicia no, pero en caridad tal vez sí. Así que la caridad es muy amplia, es muy amplia. Es cierto que no podemos hacer todo, pero algo podemos hacer. Lo que podemos hacer, hagámoslo bien. Y yo pienso que la primera vocación, la primera manera de ayudar es rezar. Nosotros está llenos de Dios para poder dar a los demás a Dios. Nosotros estar llenos de fe y de nuestra doctrina, de la Iglesia Católica, para poder decir una palabra que valga la pena, para poder orientar a los demás, si nosotros sabemos qué decir, ¿verdad? Entonces, en nuestra época considero que es muy importante leer buenos libros, y de libros que nos explican lo que está pasando. Es muy importante
leer libros que nos explican lo que dice, lo que está pasando en la iglesia, porque si no, aunque tengamos buenos pensamientos, no estamos bien orientados, necesitamos algo más. Y hoy el que no lee también se pierde. Así que vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dé esa fortaleza que Él nos muestra, ¿verdad? A pesar de estar rodeado de sus enemigos que le hacían objeciones, Él siempre sacaba una palabra justa. ¿Por qué? Porque Él era Dios y su palabra venía de su Padre. Así que nosotros también, nuestra fuerza es que nuestra palabra esté inspirada en la palabra de Dios, en la palabra en la enseñanza de la iglesia. Ahí está nuestra fuerza, y lo demás es humo. Y pensemos que no perdemos el tiempo a pesar de las apariencias mundanas, que hoy muchos piensan así, que muchos obran así. No importa, lo que cuenta es que nosotros estemos bien con Dios. Dios es más que todos, más que todo el mundo, más que toda la humanidad. Esa relación que tenemos con Dios es la que debemos cuidar mucho. Y vamos a pedir a la Virgen María que nos dé su fidelidad, su amor a Dios, su fe, su esperanza inamovible en Dios. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.